Hola, saludo especial para todos ustedes. Muchas gracias por seguirnos en la página de Estampa del Folclore. Hoy tenemos un invitado muy especial porque nuestro propósito es traer todos los personajes posibles a entrevistarlos para que se conozca su vida, su recorrido cultural, en este caso musical. Y es con el maestro Guillermo Sánchez Córdoba, más conocido como Kiss K. Él es director de Boga 8A. Es intérprete de clarinete y cantante. Maestro, bienvenido a Estampas de Folclore. Muchas gracias maestro. Primero darle las gracias a Dios y a cada uno de ustedes por haberme hecho esta gran invitación. Claro que sí, maestro. Estamos aquí presentes para dar un poquito a conocer de nuestro folclore, nuestra música y nuestra idiosincrasia cultural. Bueno, ¿cómo empieza la historia suya en la música y en el folclore? Bueno, realmente pues una anécdota muy particular porque a mí la música no me gustaba para nada. Yo era más bailarín de danzas, era más bailarín de danza y mi mamá, mis hermanos y todo el mundo, pues ellos ya tocaban un instrumento musical porque mi padre, quien era músico, Yamil Torres Gamboa, él era músico, ¿sí? Y siempre pues trató de inculcarme la música y yo realmente no. Pero luego ya de que se le desarrolló una enfermedad llamada mal de Parkinson, pues yo tomé las riendas del hogar, de la casa, aunque no soy el mayor, pero entonces me tocó empezar a mirar la vida de otra forma, desde otro punto de vista. Y eso me dio ánimo para empezar a aprender lo que es la música. Luego empecé a hacer mis primeros pasos y esos primeros pasos me conllevaron a unas personas muy ricas en cuanto al conocimiento y los traeré a colación porque creo que ameritan de saber que yo les tengo ese cariño, ese aprecio, ese respeto. Esas personas son el maestro Nison Murillo, buen clarinetero de los mejores, lo considero, y el maestro José Luis Castillo, quien me tendieron la mano en la parte musical, fueron las primeras personas que me dieron el ánimo y me dijeron, Kison, eh, ponte a aprender, mira que tu papá es músico, mira que tus hermanos son músicos, tú eres el único, pues como que no te gusta, y yo, no, pero al final pues cogí la idea y fuimos creciendo poco a poco en este proyecto musical que es muy bonito, que es muy espectacular, con responsabilidad, con aprendizaje de todos los días, y así empieza mi vida musical. Y de repente fui a tener a la licenciatura de música y danza de la Universidad Tecnológica de Chocó, donde desarrollé pues otras eh, crecimiento en otras materias, en otras asignaturas, y eso me fue dando un bagaje mucho más profundo de lo que es y el conocimiento de lo que es nuestro folclore, de lo que es nuestras músicas, y empezar a desarrollar en ese campo, en esa idea, pues empecé a ejecutar el clarinete y me fui pegando, eso me fue enseñando lo que son una de las bases más importantes que tenemos nosotros, que son el poder interpretar las danzas de una forma muy esbelta, muy tranquila, eh, y eso me dio también otro bagaje, otro punto, otro clip para poder desarrollar y entender que la música y la danza son un matrimonio, y eso me lo enseña el maestro Nison Aversio Murillo, y luego lo complemento un poco más con el maestro José Luis. Y de esa forma fui creciendo bastante en este campo musical. Maestro, o sea que la parte económica para apoyar a su familia fue la base para usted miscuirse en el tema musical. Mire que claro que sí. La parte económica fue un tema muy fundamental porque después de la enfermedad de mi padre y de la muerte, pues quedó mi mamá sola. Vuelvo y repito, yo no soy el mayor, pero me tocó tomar las riendas. Eso indicó varios aspectos. El primero, que me tocaba trabajar y estudiar. El segundo, que me tocaba trabajar y de lo que ganaba, darle a mis hermanos para que estudiaran.
Entonces fue un complemento. Y mi mamá, pues gracias a Dios, pues le salió un trabajo, también trabajaba ella, trabajaba yo, y con eso pudimos salir adelante. Nosotros somos 5 hermanos y gracias a Dios, pues todos hoy somos también profesionales de vida y dándole gracias a esta parte económica, a esta parte musical, que lo cogemos como un aspecto serio para poder desarrollarnos como lo que hoy cada uno de mis hermanos es profesionalmente. Entonces fue una ayuda enorme. Quiere decir esto que el aprendizaje y el compromiso que tuvimos frente al estudio eh, personal tuvo que ver con lo musical. Y así nos hemos venido fortaleciendo como familia. ¿Se puede vivir de la música? Claro que sí se puede vivir de la música. Muchos dicen que no, muchos dicen que no, pero yo considero que sí porque muchos viven de la música. Simplemente considero que acá en nuestra región, como en otras, porque no vamos a decir que solamente en el departamento de Chocó he tenido la oportunidad de salir y vivir y ver la impotencia o, o la parte negativa también, si se puede decir así, de otros departamentos frente a los músicos. Y no estamos en la misma situación todos, pero si estamos organizados, si estamos eh, desarrollando nuestros materiales, estamos en un aspecto serio, con un objetivo claro, podemos vivir de la música. ¿El músico nace o se hace? Mira que es una pregunta muy diversa, muy, muy a punto porque yo manejo las dos corrientes. Hay músicos que nacen con hay personas que nacen con una fortaleza musical impresionante, pero resulta que no tienen un horizonte y se quedan allí. Hay personas que no nacen, no hacemos con ese acervo musical, como se puede decir a veces, pero la constancia va forjando a ese músico. Y hasta el tanto que esa persona que no nace con esas connotaciones musicales, como a veces decimos, que llegan a ser grandes músicos, de los mejores músicos. Entonces, para mí, hay músicos que nacen, pero hay músicos que se hacen. Entonces, eso es un aporte muy valioso y eso es una balanza que está siempre ahí como a la medida, como a la medida. Para usted, siendo cantante y siendo intérprete de clarinete, ¿cuál de las dos prefiere? Muy difícil, demasiadamente difícil y desde mi fortaleza te lo digo, la una depende de la otra. Ajá. Por la sencilla razón que como intérprete vocal, por ejemplo, manejo mucho las partes de afinación, debo de pegarme el instrumento, calentar, tan, si tengo por ejemplo el clarinete, caliento el clarinete, estudio, tan, tan, y empiezo a sonar las notas. Esas notas que yo sueno en el clarinete empiezan a tener cierta fortaleza en mi cabeza para poder interpretar. Entonces, para mí una depende de la otra. No hay una que es mejor que otra. Las dos hay que trabajarlas para tener la constancia y tener el nivel que uno pueda o que uno quiera alcanzar. ¿Qué debe hacer una persona que le guste la música, que quiere interpretar, que quiera hacer, digamos, estar metido en el cuento de la música? ¿Qué debe hacer para lograrlo? Bueno, lo primero pienso yo que, primero, si lo quiere hacer, si quiere ser músico, es tener claro que esto es un estudio como cualquier otro, que hay que estudiar, que hay que dedicarse, que hay que fortalecer. Todos los días hay que sacar un tiempo, 1 hora, 2 horas de estudio para poder alcanzar el objetivo que uno tiene. Y sobre todo, tener claro cuál es el objetivo que tú tienes como aprendiz, que tú tienes como músico, lo que tú quieres lograr. Si no tienes un objetivo claro,
tú vas a llegar a la música o a cualquier carrera y va a pasar por encima. Simplemente un gusto de un momento, pero la persona que quiere, que le gusta, debe saber y debe tener claro que esto es con constancia, todos los días hay que sacar el espacio y el tiempo para eso. ¿Con qué se inicia la fundamentación del músico? Yo creo que la fundamentación del músico se crea con las bases en el hogar. ¿Y por qué te digo con las bases en el hogar? Porque las bases para mí fueron mi hogar, fueron mi casa, fueron el apoyo de mis padres, el apoyo, entran los segundos y los terceros, entonces viene el apoyo de los padres como primero, pero viene el apoyo de los amigos que están rodeados en toda esta película de la música, viene el apoyo de los docentes también, y esas personas empiezan a inculcarte y empiezan a entender tu comportamiento frente a este sistema de la música. Entonces empiezan a ver tu comportamiento, empiezan a ver tu correlación del día a día frente a lo musical o a lo musical. Y desde allí tienes que empezar uno a forjarte a esa persona, a ese niño o niña, esa idea de la música. Claro, diciéndole siempre o teniendo en cuenta que es que la música no es como muchos a veces piensan o como muchos a veces dicen que la música es para los vagos o la música es para las personas que toman trago, por decirlo así, y, y- y es una relación que se ha venido dando de tiempos atrás. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos en la música, muchos nos decían, te vas a volver un tomatrago, te vas a volver esto, no vas a ser, no sos nadie, no vas a ser nadie. Y una generación hace mucho atrás de nosotros nos pusimos a la tarea de decir que, bueno, listo, somos músicos, nos gusta la música, pero aparte de ser músicos tenemos otra carrera, hacemos otra actividad, no solamente vivimos de la música, como muchos creen. Entonces mucha gente a veces se equivoca y nos maltrata y quiere pasar por encima del arte que hacemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, conmigo la gente choca mucho cuando la gente empieza con ese maltrato, yo digo, ojo, que sí, listo, yo soy músico, me gusta la música, me gusta el arte, pero yo tengo otra carrera. Y así como la tengo yo, más de uno de los músicos que están aquí son capacitados, tienen otras carreras. Hacemos esto porque nos gusta, porque nos nace, porque lo llevamos en la sangre y en las venas. Entonces tenemos que empezar a respetar eso y no creer que un músico es cualquier vago. Porque si vamos a hablar de eso, podemos decir que ojo con eso, porque de los mejores pensadores en el mundo han sido músicos, han sido artistas. Entonces tenemos que empezar a cambiarle ese chip a la gente. Tanto que hoy podemos mirar que la gran mayoría de los jóvenes niños los tienen metidos en escuelas musicales. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que este arte ayuda desde la familia hasta lo personal, hasta el crecimiento social. Entonces miramos la importancia de la música y del músico, por eso decimos que el músico hoy es persona, es gente, es ser humano, ¿sí? Entonces con todas esas connotaciones, la música está por encima de muchas cosas, por no decir de todo, pero está por encima de muchas cosas, sin desmeritar ninguna otra. El apoyo gubernamental para usted, ¿cómo ha sido, especialmente en el departamento del Chocó con el tema de la cultura? Te agradezco esa pregunta, hoy, te agradezco esa pregunta porque tenemos que ser sinceros y hemos venido dando la pelea, la batalla de todos los años, de todos los días, esto es todos los días. Y hoy sentimos que se ha venido caminando con una lentitud pero muy baja, muy baja. A veces creemos avanzar y la gente cree que cuando nos hacen un festival, cuando nos hacen un compartir, ya estaremos contentos o nos están dando mucho o, o quién sabe, somos eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice?
paño de agua tibia, Ajá, ¿sí? Entonces, no, o sea, estamos equivocados por ahí con nuestros eh, personas que ejercen estos cargos en su momento y no han dimensionado que la cultura es el poder del pueblo. La cultura es el poder para poder trascender a mejores situaciones de vida, ¿sí? Por eso ahorita te hablé que gran mayoría de los pensantes que han sido negros, vamos a hablar de muchos negros africanos, de estadounidenses, han sido músicos y han sido las personas que han liderado toda la parte social para el crecimiento del mismo negro, ¿no? Y para el crecimiento de las comunidades, de los pueblos. Por medio de la música se crece. Y en ese sentido, gubernamentalmente no hemos sido apoyados. No hemos sido apoyados. Considero que la persona que llegue, por no vamos a decir nombres, pero la persona que llegue a estos cargos, y eso está en nosotros mismos cuando salimos a hacer la votación. O sea, debemos de escoger bien porque cada vez en el Chocó y en Quito se escoge mal. Mal se escoge porque nos llevan a lo peor. Llegan a los puestos y los músicos es para si sobra, y los músicos es toquen que si no, no les pago, y los músicos es yo no me presto para eso. Yo soy de los músicos que yo le digo al compañero, mano, yo prefiero no ir a tocar, prefiero no ir a ganarme esos 20.000, porque hasta en eso humillan a los artistas, hasta en eso lo humillan. Es que te vamos a pagar 100.000, no, mi trabajo vale 100.000. Yo estudié en una academia y los 5 años que estudié, los 6 años que estudié, fueron los mismos que usted estudió siendo abogado, fueron los mismos que usted estudió siendo psicólogo, lo que sea, ¿cierto? Entonces debe haber un respeto mutuo para el arte y para las personas que hacemos eso. ahí digamos que hay una falencia y es que el gremio como tal no está asociado, no se compagina, hay una competencia inmensa alrededor de esos grupos musicales y esos intereses personales de cada músico. Eso afecta obviamente la defensa de los derechos. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, maestro. Mira que tú tocas un punto muy importante. El gremio, la compatibilidad que puede haber en el gremio internamente, y eso no es desde ahora. La gente a veces pretende pensar que eso se está presentando ahora, eso se ha presentado desde atrás, desde tiempos atrás, y me atrevo a decir con mucho respeto, y quizás a veces las cosas calan, y yo sé que van a malinterpretar, pero las cosas vienen desde atrás, y lo vemos, eh, te lo voy a poner puntual. Yo me la acerqué personalmente, no voy a decir nombre, a dos, tres músicos de los mayores, de los que aprendieron con el padre Isaac Rodríguez, ¿sí? Cuando uno se le acerca a esas eminencias, a esas personas, y uno les pide el favor de que le enseñen, de que lo orienten, y esa persona o esas personas te niegan, ya empieza a existir un egoísmo, y yo lo llamo un egoísmo malo, porque mucha de nuestra música, muchas de nuestras enseñanzas se han perdido básicamente por eso. El egoísmo es malo de Por, todas maneras. correcto, por esa parte egoísta. Cuando yo digo a una persona de esas, de ese talante, que es el que uno piensa que tiene la sabiduría y tiene el entendimiento y me puede orientar para yo no cometer ciertos errores y me niega la información, cuando yo vaya a tocar, yo voy a tocar con equivocaciones, nada. Claro, Pero entonces sí te me vas a acercar a decirme a mí que, que está malo, pero no me enseñas. claro. Entonces, Ahí me da pie para que preguntemos un poquito el tema o que tratemos un poquito el tema del cambio generacional. Eh, eh, Vienen esos maestros de la época del padre Isaac Isaac, Rodríguez, luego viene otra generación que hoy está formando, ¿sí? Pero viene una competencia, digamos ahí, porque lo que veía, por ejemplo, en el tema de Zapacho, es que es impresionante la cantidad de muchachos jóvenes,
¿sí? Que están metiéndose en la música, ¿sí? Y que están ya empezando en la competencia con los maestros como usted, como Nixon, como el mismo Patino o Leyson, ¿sí? Que vienen en un grupo compacto generacional, pero que ya viene el relevo. Sí, claro, mira que eso es muy importante y fue de lo que se ha venido buscando y tratando de hacer. Esos cambios regeneracionales se han venido construyendo desde, me acuerdo tanto, voy a tirar memoria años atrás, había una escuela de música que se llamaba Talento. Talento, luego apareció otra escuela de música que después de Talento hubo una cosa, un pequeño conflicto, y creo que era con una entidad que se llamó OIM Guandú, que también empezaron a fortalecer la parte del aprendizaje con los jóvenes en los barrios. Ujú. Luego de eso, había una institución educativa que ya muchos no se acordarán, tengo memoria, y se llamó el CAS, Ajá. Centro Auxiliar de Servicios Docentes, que también inculcaban la parte musical, donde esa institución, allá iban todas las instituciones que estaban en el centro de Quito, iban a ese centro recogía a los décimos y once para fortalecer todo el tema del aprendizaje en diferentes áreas. Entonces teníamos las mejores enfermeras, teníamos los mejores matemáticos, los mejores profesores de educación física, los mejores músicos, estaban en ese centro auxiliar de servicios docentes llamado CAS. Y empezaron a aparecer los diferentes grupos musicales. Empezaron a mirar ese cambio generacional de los músicos que estaban. Los músicos del silencio, que eran los músicos que se reunían del Padre Constantino, Sadolio, Constantino, Yamil Torres, sí, Neivo, Neivo, J. Moreno, ajá, allá iba el maestro Negro Cecilio. Bueno, ellos se reunían allá en el silencio, que por eso no me acuerdo cómo se llama ese pedazo ahí, que allá se reunían, ok. pero luego apareció Talento, que se reunían en el jardín, si no estoy mal, ¿cierto, maestro? Talento fue por medio, no, Talento lo hacían allá en la carrera primera, ahí en el Claret. En el Claret, correcto. La red de solidaridad social fue acá en el jardín de Guacán. Ok, entonces empezaron a aparecer los grupos, estaban los viejos, los jóvenes, los chiquitos. Y ya empezaron a aparecer las bandas las bandas musicales que ya se forjaron de grandes músicos. Entonces ya no salía una sola banda, sino que salían dos, salían tres bandas, a cual mejor tocara, a cual mejor se escuchara, y ahí se empezaron a dar los cambios generacionales con mucha más visibilidad, porque ya la gente decía, aquí están tocando bien, que tocan sabroso, ay, pero es que allá están tocando sabroso, pero es que los del jardín vienen con un tema, con una vaina sabrosa. Eso empezó a forjar y a mirar esos cambios generacionales. Bueno, hay otro tema importante que es fundamental para tratar, es los eventos ya de magnitud amplia, como son el petróleo, como son hoy en día, y eso hay que resaltárselo y hay que decirlo, gracias al impulso que le dio Hedris, nuestro Hedris, a la Antero Agualimpia cuando estuvo el secretario de Cultura, retomó el tema y hoy en día se disfruta de un Antero Agualimpia no de las dimensiones de petróleo, pero con una importancia súper especial y la gente lo disfruta. Y está la muestra, la participación, que muestra la participación de los músicos y de las danzas. Mira que sí, estamos totalmente de acuerdo. Eh, Esta es una manifestación que, bueno, los jóvenes todavía que vienen en un proceso de musical crecimiento apenas desconocen y es importante mencionarlo, gracias por mencionarlo. Sí, gracias al maestro Edri, en cabeza pues ahí de la gobernación en su momento, que estuvo él a cargo de eso, pues le dio un plus
y donde la gente lo sintió. Sí. Y la gente dijo, pues pucha, hay que recuperarlo y no podemos dejarlo morir. Y eso dio pies, gracias al Señor, gracias a Dios y a las personas que hoy están, que de verdad se han tomado la tarea de seguir impulsándolo, de seguir transformando poco a poco eh, el antero Agua Limpia. Eh, Mira que antes del antero hay otros festivales, hubieron otros festivales aquí en Quito, eh, en concordancia porque hubo una época donde el antero eh, Sí, no sí, se no, hizo, desapareció. se desapareció. En esa desaparición de antero aparecieron otros festivales. Ujú. Aparece el Festival del Centro Cultural Mamao, Ajá. aparece un festival que se llamó el Abusaódromo, que era solamente abusado, y es uno de los festivales que me duele que se haya perdido. Ajá. Así como está la Jotatón en Tadó, Ujú. nosotros teníamos el abusadódromo. Y nació primero que la Jotatón. Pues yo estaba muy pequeño, pero tengo la Claro, memoria. claro. Sí, había otro festival, había un festival de danza también, no tengo el nombre, ese fue el nombre ahorita, pero entonces habían varios festivales que empezaron a fortalecerse, pero por no conseguir el apoyo. Es que sí. Y en vez de conseguir ese apoyo, los gremios y los mandatarios que estaban en su momento, en vez de apoyar, hacían lo contrario, entonces esos festivales se nos murieron. Claro. No hubo un doliente, pero vuelve y aparece, como tú lo dijiste, Antero Agualimpia y gracias a Dios, pues estos 2, 3 años que se han venido haciendo constantemente, Sí, ha mejorado y va avanzando, ha avanzado exacto, va mejorando muchísimo, mucho, bastante. mucho. Queremos que siga avanzando. Es más, me atrevo a decir que yo estoy feliz, pero al mismo tiempo estoy temeroso de que los mandatarios que vengan no vayan a continuar con este tema. Sabemos que esto exige varias cosas económicamente. Sí, claro. Proyectos, proyectos, eh, apoyos, buscar apoyos de otros estamentos, sí, que no depende de una persona, pero si las partes que deben de estar en este proceso que se aíslan, estos procesos vuelven y se nos mueren. Sí, ¿Sí? sí. Entonces es como una alerta también para poder continuar con estas fiestas que son de todo el departamento de Chocó. Y complementemos el comentario con el tema de Zampacho. Yo recuerdo que hablando de la agremiación como tal de músicos, hubo un movimiento en algún momento determinado en el que se hizo paro Sí, porque exigían respeto al costo, al reconocimiento económico para los músicos, porque le estaban ofreciendo cualquier cosa, y ese movimiento logró por lo menos poner un nivel mínimo alto, ¿sí? Para que hubiera un ingreso favorable a los músicos. Y en estos días también hubo alguna manifestación relacionada con eso del pago a los músicos, porque realmente o no les pagan o les ofrecen cualquier cosa para que vengan a tocar y porque ese Pacho tiene que figurar allí, ¿sí? El músico. Entonces, ese punto también es de agremiación y es de derechos de los músicos. ¿Cómo manejar ese tema con San Pacho, que es tan importante para el departamento de Chocó y para la ciudadanía en general? mira que, vuelvo y te repito, vuelvo y te doy las gracias porque traes temas que los tengo en la memoria. Los tengo siempre en la memoria porque ese paro, específicamente ese paro que fue por todo Quito, salimos a tocar, Sí, ahí salió un tema muy popular, que eso se volvió popular creo que en todo el país. Eh, no, se me va mucho la cosita ahorita, pero fue un tema que se volvió muy viral y el acompañamiento de los músicos frente a ese paro fue permanente, fue constante. Salimos y salimos sin que nos pagaran un peso, salimos, o sea, porque todo el mundo estaba sintiendo en su momento lo que se estaba presentando. Referente a ese paro, considero que para el gremio de los músicos no se fortaleció, porque quedaron muchas cosas en el aire, ¿listo? Se fortalecieron, se llegaron a acuerdos en ciertos aspectos, pero en la parte musical no sé cuál fue
el aporte El hacia efecto. el efecto para con el gremio musical. Ajá. Entonces, me parece que en esta parte el paro, Quedó como en la mitad, ¿no? sí, nos dimos de cuenta que en ese paro pues, hubieron cosas que se pudieron alcanzar, Claro, pero ¿dónde quedaron esas cosas? ¿Dónde? claro. Sí, entonces, Pero yo creo que fue la presión de la gente que exigía que estuvieran los músicos allí. Ahora, uno dice, sin música claro, no hay zampacho. no hay zampacho. Ok, entonces, Porque ahí está la parte pagana, que es la que más disfruta la gente. O sea, la parte religiosa sí, sí, pero la parte pagana, la parte de la música, es la que disfruta la gente. Y mire los ríos de gente que salen cuando empieza a sonar la música. y ahí tenemos la otra connotación, el otro dilema. Sin música, decimos que no hay zampacho. Ya que es ¿Ya? clarísimo. No hay zampacho. Y entonces vuelve y aparece el respeto del pago para con los músicos, el respeto en todas las formas, en todas las plataformas que podemos encontrar. Hay una pelea siempre cuando llegan las fiestas para con los músicos, Sí, por el mal pago, por el mal trato, por el mal comportamiento, ¿sí? Entonces, lo único que pedimos nosotros es la dignidad y la dignificación de un trabajo que se hace y que se hace con esfuerzo. Yo le digo mucho a la gente es que un músico o una persona que va a ejecutar un instrumento no sale de su casa aprendido. Ese músico eh, ha pasa luchado, horas, ha luchado, ha luchado. ha luchado, pasa horas para ejecutar unos platillos, una tambora, un redoblante, un saxofón, un clarinete. Pasa horas de estudio, semanas, meses, años para poder que eso suene bien. Sí, claro. Porque cuando tú vas tocando con músicos en cualquier parte, en un boom, en un baile de pellejo, tú estás tocando, la gente es maliciosa, la gente escucha y dice, eso suena feo, eso suena bien, ese músico toca bien, pero ¿cuántas horas ha llevado para que eso le suene así? Entonces, eso hay que pagarlo, eso se aprende, eso es el estudio de todos los días, hay que desarrollarlo. Maestro, pero hay un tema ahí alrededor de eso, y es que, digamos, la dignificación del músico se da también en la presencia, en la presentación, ¿sí? Hay, digamos, chirimías que salen en el Zampacho con unas presentaciones que no son uniformes ni siquiera, ¿sí? Y eso también, digamos, que le da un plus negativo, Merita. demerita al músico. Claro, mira, referente a eso, eh, yo le digo, por ejemplo, a los músicos, cuando salgo a tocar con ellos, una de las primeras cosas es, todo el mundo va bien vestido. El uniforme es este. Si vamos a tocar una fiesta, un cumpleaños, todo el mundo bien, bien vestido. Si estamos tocando en Zampacho, el uniforme es este. Exacto. ¿Sí? ¿Qué contrae eso? Varias cosas. Lo primero, que cuando yo voy a tocar con unos músicos uniformados, se va a tocar la música como es, la música que se debe ejecutar en estos actos, eso tiene unos costos. Entonces, cuando yo llego y a mí me dicen, necesito un ejemplo, necesito un grupo de músicos y mínimo seis músicos. Entonces yo le digo, ¿qué vamos a hacer? Ah, vamos a hacer un recorrido hacia bueno, ese recorrido, un ejemplo te puede valer pues 1.500.000, 2 millones de pesos. Ay, no, que eso está muy caro, que no, yo busco unos peladitos. Exacto, Eso es lo que le dicen a uno. exacto. Entonces, buscan los peladitos y los peladitos van de cualquier forma, no tocan, No le da la calidad no le dan la calidad Exacto. musical que se debe, y entonces nos estamos quejando por eso, Sí, ¿sí? Entonces, ¿qué sale a decir? ¿Qué salen a decir? Esa música está sonando muy mala, esos músicos son muy malos, generalizan, y viene un problema también cuando generalizan. Entonces yo le digo, ojo, usted está pagando 500.000 pesos, ¿usted puede exigir por claro, esos 500.000 pesos? claro. No le va a sonar. Porque cuando usted me paga los 500.000 pesos, yo le digo, yo eso no lo voy a hacer, porque yo un músico que se respete, Claro, que yo sé que estudia, que trabaja, no le voy a ofrecer 50.000 pesos por un recorrido. Eso es un irrespeto. claro. Entonces, yo le voy a ofrecer, qué pena, yo le voy a ofrecer 200.000 pesos a un músico por un recorrido, el músico me va a responder porque va a tocar y la música va a sonar bien. Y tú tienes derecho a decirme, ojo, que la música no es la que yo quería, Sí, no es la que debe sonar. Entonces, también hay unas formas de tocar. Lo segundo, para darte la palabra, lo segundo es
¿qué tipo de música se está tocando? Entonces, nosotros empezamos a tocar las músicas del repertorio chocuano, Sí, chocuano, las danzas, los pasitos, los abosados, los ciporochos, los sones, todo lo que tenga que ver del repertorio de nosotros. Pero llega la misma persona, la misma sociedad que va en el recorrido, toquen un bunde, toquen un param pam pam, porque dicen es así. O sea, no conocemos a veces ni los nombres de las piezas que nosotros tenemos, sino que le dicen a uno, entonces toquen un param pam pam, toquen un desorden y empieza la música a tener una transformación. Si tocamos una jota, si tocamos un abusado, si tocamos un tamborito, le dicen a ese músico no, va tocando feo, va tocando mal, tóquele el parampampán y ese músico es el mejor. Entonces ahí también empieza un desconocimiento referente a qué se debe tocar por qué se debe tocar el folclore de nosotros, por qué no debemos imitar y traer cosas de otros lados. claro. Es que yo he venido observando en el movimiento musical del departamento de Chocó la transformación de algunos grupos musicales que ya hoy en día son de alto escenario y son muy organizados, muy uniformados, ¿sí? Cada presentación tiene un uniforme diferente, pero están uniformados, ¿sí? Contra otros grupos que como que no evolucionan, ¿sí? Y voy a atreverme a mencionar dos nomás y obviamente no van a molestar los demás, pero por ejemplo, que es Rancho Aparte, que ya es un grupo, digamos, nacional y que tiene toda la organización administrativa y logística impecable para poder hacer nuestras presentaciones y Cantos del Río. Otro, es otro. O sea, sin duda, Samburú, yo al grupo que usted me menciona como director Boga 8 no lo tengo referenciado, pero ve uno que está evolucionando estos grupos musicales en mejorar su presentación para poder, obviamente, cobrar como debe ser y que tengan el reconocimiento que se merecen. Sí, claro que sí. Mira que eso es muy importante. ¿Qué quiero yo aclarar ahí? La música de nosotros, en nuestra región, se toca, se ejecuta de una forma especial, muy distinta a lo que conocemos por fuera. Claro, Pero para poderla sacar al muy mercado, clásico. claro, para poderla sacar al mercado nos toca empezar a jugar y a mirar otros tipos de música y cómo se mueve la música fuera de acá, porque si no, nos vamos a quedar siempre acá y lo que estamos buscando ahorita es que el folclore chocuano, que la música chocuana trascienda. Claro, Y para que trascienda tenemos que empezar a hacer cambios, pequeños cambios manteniendo lo de nosotros, se ¿no? habla de evolución. La evolución, entonces en esa evolución viene lo que es el vestir, o sea, los vestuarios, el tipo de vestuario que tengamos, eh, el mismo tipo de instrumento, a veces nosotros tocamos con unos instrumentos a veces básicos, pero para que nos den una mayor eh, Afinidad, afinidad, volumen, tesitura, tenemos que empezar a conseguir otra clase de instrumentos con mayor trascendencia para que se pueda sentir más más fortalecido, fortalecido. ¿cierto? Y tenemos que empezar a implementar otro tipo de conceptos musicales para que esa música guste y pegue afuera. Tenemos el ejemplo claro, la gente siempre habla de la vamos a tumbar, pero la vamos a tumbar para mí fue que es la pionera, Sí, porque es la más conocida, y ellos no se quedaron en la chirimía básica. ¿Qué le metieron ellos? Lo mismo que hizo en su momento los vallenateros, que le metieron bajo, que le metieron piano, bombardino, bombardinos, lo mismo batería, hicieron batería, lo mismo hicieron acá, que se le metió el bajo, pero se le metió el trombón, y eso fue lo que dio el plus o el salto de esta canción Vamos a Tomar para que fuera reconocida en otros países y fuera de Colombia. Entonces, miren la importancia de empezar a evolucionar y tener esos conceptos básicos para poder desarrollar nuestro claro. folclore. Y usted me toca un tema aquí que me toca el corazón y es el vallenato. Porque o sea, yo alguna vez, en 2009, fui a Festival Vallenato a hacer una transmisión de La Voz de Chocó con Gildardo Figueroa y empecé, yo sabía de música vallenata lo que se oía, pero no al fondo de la música vallenata. Y ahí empecé a aprender
Y hoy en día puedo decir, mire, el vallenato ha evolucionado y a pesar de que la UNESCO dice no se puede perder la esencia del vallenato clásico, ¿sí? Que son sus sí, cuatro ritmos y sus tres instrumentos, sí, ¿ya? Vayama, ese hecho de todas maneras ha permitido que evolucione. Entonces, existe la música vallenata con acordeón sí, y la música vallenata de acordeón. La de acordeón es la clásica y sí, la con acordeón es la comercial, donde muchas veces ni siquiera se interpretan los cuatro ritmos. Porque, por ejemplo, una saltadera como la que hace Peter Majarres o hace el mismo Silvestre Dangond, sí, sí, ¿sí? de acuerdo. Hablan de música vallenata y eso no es música vallenata. Eso es música con acordeón que es diferente, ¿sí? Entonces, pero tiene que evolucionar. Sin perder la esencia, debe evolucionar la música chirimía también. Estamos Y correctos. no dejarla degenerar en el sentido de meterle reggaetón, por ejemplo. Ya es un salto terrible para la música clásica del Pacífico colombiano. Mire que eso es muy importante porque creo que precisamente lo que está haciendo Antero es tratar de mantener, de salvaguardar esa música chirimía, esa música, ese folclore, que se mantenga ese folclore limpio, ese folclore clásico. Y precisamente por eso ellos en sus formatos siempre exigen que la música que se vaya a presentar sea netamente folclórica, del folclore chocuano, para poder mantener y salvaguardar y que ésta no se nos pierda, sin desmeritar la evolución que también dan algunos grupos, que se Claro, ha venido dando algunos grupos, porque vuelvo y repito, para poder mantener o para poder mantenerse en el mercado. en el mercado ¿Sí? debe hacerse unos comodines para poder nosotros entrar, porque también considero que tenemos ese derecho y ese deber de que nuestra música pegue ese salto y evolucione. Quiero que vaya cogiendo su clarinete para que nos haga un toquecito aquí. A ¿Sí? ver, Ismael. Pero antes de clarinete, quiero preguntarles, eh, ¿mejor la danza que el clarinete? O qué? Porque es que realmente uno apasiona con lo que hace, ¿sí? Y a veces como que lo jala para un lado o lo jala para el otro. Ahí cómo es. Usted que es danzarín, cantante y intérprete de clarinete. Mira que a mí me dio muy duro soltar un poco la danza para meterme en la música. La verdad, me dio muy duro. Me dio muy duro. Sin embargo, considero que el que le gusta le sabe. El que le Sí. gusta le sabe. Y yo estoy aquí hoy como ejecutante, instrumentista y clarinete, pero cada vez que mis compañeros de danza me llaman, que me necesitan, yo estoy allá. O sea, yo no dejo la música, no dejo la danza, no dejo de cantar. O sea, yo vivo y sueño con todo lo que tiene que ver con ese matrimonio. Entonces, hay compañeros que se dedicaron a la danza y ellos dicen que ellos la danza no la dejan por nada, pero yo les digo que yo no dejo ni la danza, ni la música, ni cantar, o sea, yo estoy completamente en todo, y mira que eso me dio un plus, eso me dio un plus, y vuelvo y traigo a colación al maestro Luis, y voy a insistir en esto. Hay muchos músicos que yo digo que el maestro Nixon, el maestro José Luis, eh, otros que están saliendo ahorita, me incluyo en eso, que llevamos ventaja cuando vamos a ejecutar o vamos a tocar las danzas. Bueno, maestro, entonces escuchemos un poquito de una interpretación suya en el clarinete. Puede ser una de las composiciones mismas que ha realizado para que la gente, nuestros seguidores, disfruten un poco de esa música. Bueno, vamos a tratar de hacer algo aquí bien sabroso y bien bacano para que podamos
escuchar. Ahorita te hablaba precisamente te hablaba ahorita de un sapo rondón que hice, que tiré a las plataformas, ya creo que cumplió un mes. ¿En dónde está? ¿Qué plataforma y cómo se llama? Bueno, la página se llama Boga84, sí, el tema se llama Estoy de paseo. Esto es a ritmo de sapo rondón. Cuenta una historia básicamente. Lo que trata de contar es cómo se hacía el paseo anteriormente, cómo nuestros padres nos llevaban al río, cómo nos llevaban a los paseos, qué se llevaba al paseo, qué se conseguía en ese río. Estoy de paseo con mi madrecita, mientras mis hermanos juegan al cacao. Cantaba la rana, la hormiga camina, la flor se despierta, se orina la niña, cu, cu. Cantaba la rana, cu. Debajo de la cama el río está grande, que nadie la mande. Chamblum dice el agua, se rompió la champa, la gente que grita, comienza la minga, la niña se esconde y yo no sé dónde. Entonces, ese es el propósito de Estampa Musical, de resaltar los valores y resaltar la historia de personajes como usted. Y le agradezco muchísimo, de verdad, habernos acompañado en este programa. Claro que sí, yo le quiero dar las gracias a Estampa Musical, por este llamado. De verdad que para los artistas chocuanos es muy importante tener estos espacios, es muy importante poder visibilizar y decirle al mundo entero que miren para el Chocó, que acá hay buenos talentos, hay buenos compositores, hay buenos artistas, hay buenos músicos, hay buenos bailarines, que estamos a la par con todo el país. Acá conseguirán y van a conseguir lo mejor que puede haber en todas las líneas. Muchas gracias y tengan buen augurio. Bueno, estuvo bajo la dirección del maestro Leison Murillo Delgado, más conocido como Patino, y la presentación de José María Daza Sánchez. Un saludo especial para todos ustedes.